Bueno, primeramente, muchas gracias por la presentación. Estuvo diciendo muchas verdades. Es cierto lo que comentaba del tema del tiempo y clima. Muchas veces confundimos un poco los conceptos, pero la verdad que lo aclaró muy bien. Así que agradezco esa gran introducción. Él dijo que fue para hacer tiempo, pero la verdad que fue realmente acertado. Bueno, obviamente que quería agradecer también a Clas por la invitación. Es un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes esta presentación. Y bueno, la idea es presentar un poquitito las tendencias climáticas, qué es lo que está pasando. Estamos transitando una situación bastante variable. Cuando me preguntaron qué título le podíamos poner a la presentación, me parecía que era lo más apropiado hablar de una tendencia en un contexto de extremos, porque estamos en una situación justamente en donde los eventos extremos son los protagonistas. Hablamos o de lluvias intensas, cada sistema frontal o cada tormenta que se desarrolla lo hace con una intensidad muy importante, deja grandes acumulados, asociado a granizo, ráfagas, todo lo que viene en el combo de las tormentas. Y si no, también tenemos el otro aspecto, lo que está pasando en este febrero. Hasta ahora vamos prácticamente todo el mes de febrero sin precipitaciones, salvo algún evento así puntual que se pudo haber dado, pero en general tenemos que hablar de un febrero muy seco en muchos sectores del centro y del norte del país. Entonces estamos yendo de un extremo al otro, y todavía no mencioné las temperaturas que han sido muy frías en el invierno, moderadas en la primavera, frías de vuelta en el verano. Y hoy estamos hablando de temperaturas de 35, 37 grados con términos de 38. Ustedes cuando entraron acá se les notaba los 38 grados de afuera. Y esa situación justamente en un contexto en donde el verano hasta ahora ha sido realmente frío, con temperaturas bajas, más allá de lo que está pasando en el día de hoy en particular. Pero bueno, entonces lo que queremos hacer acá es mirar un poco más allá y mirar un poco la tendencia de lo que puede llegar a ocurrir en los próximos meses, pensando en una planificación a futuro. Y nosotros comúnmente, y ya somos reiterativos y bastante plomos con el tema, pero miramos lo que está pasando, lo que puede llegar al Pacífico Central, que es lo que nos determina el famoso evento El Niño, la Niña, condiciones neutrales, y hablamos un montón de esa situación. Mirá qué bueno. Bueno, ahí, en este gráfico, la idea es mostrar un poco cómo ha sido la evolución de las anomalías de temperatura en el Pacífico Central. ¿Por qué miramos esto en el Pacífico Central? Porque esto nos determina la humedad que podemos llegar a tener disponible. Comúnmente, cuando hablamos de un evento el evento El Niño habla de un calentamiento en el Pacífico. Ese calentamiento en el Pacífico lo primero que genera es una mayor evaporación, más humedad en la atmósfera, y eso llega a nuestro país. Con lo cual, comúnmente, ¿qué hacemos? Decimos niño llueve, niña seca. Lo tenemos ya como una regla que siempre se da así. No siempre es así, no todos los niños son de la misma característica, no todas las niñas traen seca para todos los sectores iguales, pero es una regla bastante práctica para tener en la cabeza. Insisto, si fuese así de sencillo, que con niños llueve y con niña seca, sería mucho más fácil los pronósticos. Pero bueno, de todas maneras tenemos que hablar. Es bastante particular en este año, porque recién ahora en febrero estamos hablando de un evento El Niño, recién ahora. Hemos transitado todo este periodo con condiciones neutrales, que empezaba a aparecer, que no aparecía, bueno, y recién ahora se decretó de manera oficial, no lo decreto yo, no lo decreta nadie en particular, sino que es la comunidad científica de meteorólogos situados en la NOAA, en Estados Unidos, que por las condiciones que están ahora presentes y cómo se estuvo presentando a lo largo de todo el periodo, se manifiesta, digamos, el evento El Niño como tal, es decir, un calentamiento significativo en el Pacífico Central que empieza a aportar mayor humedad a nuestro país. Entonces, comúnmente este evento El Niño se da a partir de septiembre, octubre o como algo tardío en noviembre. Bueno, recién estamos hablando de mediados de febrero y recién ahora se empieza a manifestar de manera más contundente. Y justamente se da a la inversa de lo que nos está pasando a nosotros. Es decir, tuvimos un enero y un diciembre que llovió y no estábamos en Niño. Y un febrero que no llovió
y se decretó el evento del Niño. Vamos, pareciera como en la contra, pero en realidad lo que pasó fue que recién ahora se empieza a acoplar todo el sistema y recién ahora empezaría a activarse todo el sistema del Niño. Igual hay mucha incertidumbre a nivel global, no solamente local, sino a nivel global, de lo que puede pasar justamente tanto en lluvias como en temperaturas, al ser un evento Niño tan tardío, como les decía antes, septiembre, octubre, para manifestarse realmente en noviembre o diciembre, y acá recién lo estamos viendo a partir del mes de febrero. Las primeras conclusiones que se pueden llegar a sacar con este evento es que en general va a ser una situación de evento El Niño muy corto, con débil intensidad, y que ya a partir del invierno ya empezaríamos a tener condiciones neutrales otra vez. Es decir, durante el otoño, acá este gráfico seguramente ya lo conocen porque lo ven en miles de informes que aparecen, la barrita azul, que está prácticamente nula, muestra la probabilidad de tener un evento La Niña, la verde neutral y la roja condiciones de evento El Niño, con lo cual está hablando de que la probabilidad de tener un evento El Niño es mucho más importante que cualquiera de los otros dos eventos hasta el invierno. A partir del invierno ya las condiciones neutrales es probable que empiecen a aparecer. Entonces, la incertidumbre en realidad es lo que va a pasar justamente con estas características. Y ahora vamos a ver lo que realmente les interesa, que no es cómo está el Pacífico, sino si va a llover en Pergamino o no, en Ameguino o no. Esa es la pregunta a la cual quiere la respuesta. Pero para eso vamos a hacer una apuesta de tres mapas. Vamos a empezar a ver primero las precipitaciones, después vamos a mirar las temperaturas y después vamos a sacar las conclusiones generales. No pretendo que se acuerden de memoria los mapas que vamos a estar viendo, pero vamos a ver tres mapitas que cada uno de los mapitas nos va a decir si esta misma charla, si este mismo evento se hubiese hecho a fines de enero, y yo venía a hacer la charla y le mostraba solamente el mapa de fines de enero, o lo hacíamos a principios de febrero y le mostraba solamente el mapa de febrero, o si lo hacíamos ahora y solamente le mostraba el mapa de mediados de febrero en cuanto a las proyecciones, siempre para marzo. Los tres mapas muestran a la proyección para el mes de marzo. Y fíjense qué distintos que son. Uno con colores verdes, que está indicando lluvias por arriba de lo normal, uno con colores marrones, que está indicando lluvias por debajo de lo normal, y uno con colores blancos, que está indicando lluvias dentro de lo normal. Bien, ¿para qué vine, no? Si le estoy mostrando tres mapas que uno dice una cosa y el otro dice lo contrario. Pero la idea de mostrar esto es justamente mostrar la variabilidad con la cual estamos jugando para hacer los pronósticos a largo plazo. Entonces, por eso me parecía útil mostrarles los tres mapas, ¿sí? Si hubiese sido a principios, a mediados o a fines del mes de, bueno, en realidad fines de enero, principios de febrero o mediados de febrero, y siempre proyectado para el mes de marzo. Entonces lo que se ve en general es que con la variabilidad que hemos tenido a lo largo de este último tiempo, también los pronósticos sufrieron esa variabilidad, ¿sí? Y este tipo de pronósticos nos hace perder credibilidad en la proyección, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo un día les digo que mañana llueve, al otro día les digo que no llueve y al otro día, ¿en qué quedamos? ¿A dónde vamos? Entonces, este tipo de cosas también nos permiten a nosotros mostrarles la variabilidad que tenemos. No todos los meses van a ser así, no todos los meses, después vamos a ver que hay meses mucho más estables, pero fíjense que marzo es un mes de gran incertidumbre, justamente por esto que les decía antes. Recién ahora empezó a activarse el evento El Niño, y cuando se empezó a activar, empezó a normalizar un poco la situación. Veníamos de un enero que había sido lluvioso, después se cortó en el mes de febrero, y esa proyección que se hizo a principios del mes de febrero, cuando se esperaba un mes seco, que fue lo que pasó, la proyección para marzo era que perdurara esa situación seca. Pero al incrementarse la posibilidad de tener el evento Niño, a mediados de febrero lo que vemos es que tiende a normalizarse la situación. Después lo vamos a ver en términos numéricos, cuál es la proyección final de lo que estamos hablando. Pero en general, siempre la idea es hacerle más caso a este mapa, que es el que más reciente, más actualizado, que al primero de los mapas, ¿sí? Así que con esa óptica vamos a tratar de mirar los próximos meses. Después vamos a hacer el resumen, no se acuerden de memoria todo. Si nos vamos al mes de abril, bueno, el mes de abril es un poquito más parejo, ¿sí? No con grandes lluvias, pero sí fíjense que se mantienen los colores para nuestra zona, ¿no? Puntualizando la zona central, los colores o blancos o marrones, con lo cual hay una mayor tendencia y mucho mayor estabilidad en el pronóstico, ¿sí?
tanto a fines de enero como a principios de febrero, como ahora a mediados de febrero, en la tendencia para el mes de abril, mantiene que las lluvias estén dentro de los niveles promedios o incluso levemente por debajo de los niveles promedios, ¿sí? Este pronóstico es un poco más creíble en el sentido que nos da mayor certeza o mayor confianza en poder decirlo y expresarlos. Distinto era el que vimos recién para marzo, que me da mayor incertidumbre, porque si uno muestra que va a llover por arriba, otro por debajo, otro dentro de los niveles medios, como ¿para dónde salimos disparados? Este es un poco más parejo, ¿sí? Sobre todo apuntando a nuestra zona. Después hay sectores que cambian mucho. Si estuviésemos haciendo esto en Uruguay, el panorama sería totalmente distinto. Si nos vamos al mes de mayo, bueno, acá también la situación ya empieza a ser un poquito más pareja. Fíjense que los tres mapas muestran para nuestra zona en particular una estructura mucho más parecida. Si bien el último afloja un poco la intensidad, de todas maneras vemos una tendencia de lluvias por arriba de los niveles medios o dentro de los niveles medios, pero siempre con un poquito más de humedad a partir del mes de mayo. Si sigo avanzando, esto se va a ir afianzando de a poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general esto de tener este evento El Niño tardío, lo que nos está dando es que empiece a potenciar las lluvias un poco más de invierno y no tanto las lluvias de otoño, ¿sí? Al darse de manera tan tardía, ¿sí? Estaría un poco más desplazado. Eso es lo primero que podemos presumir de lo que sucede cuando se da un evento del Niño tardío. Nunca había pasado, con lo cual no tenemos para hacer ensayos, no tenemos para hacer pruebas, no tenemos algo, bueno, ya había ocurrido esto así, ¿qué fue lo que pasó? No hay nada para compararlo ni en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Por eso también la situación de incertidumbre frente a este nuevo escenario que no se había registrado. Entonces, si miramos para el mes de junio en particular, fíjense que la estructura es bastante similar, siempre manteniendo un núcleo más seco sobre el noreste de Buenos Aires y condiciones más cercanas a los niveles promedios en la zona, en nuestra zona en particular. Si nos vamos al mes de julio, acá empieza, esto es lo que les decía, fíjense cómo se empieza a afianzar esto del núcleo húmedo sobre la zona central o sobre la región del litoral, con lo cual ese aporte de humedad, que como recién empieza a estar en vigencia el Niño a partir de febrero, está todo como más desplazado. Si el Niño comienza a partir de octubre, noviembre, comúnmente las lluvias de otoño nos complican demasiado. Bueno, al ser un evento que recién empieza a estar vigente a partir del mes de febrero, es probable que las lluvias más importantes empiecen a llegar, siempre hablando de importancia relativa, ¿no? No es lo mismo las lluvias de enero en cuanto a caudal que las lluvias de julio en cuanto a caudal. Acá estamos viendo anomalías, es decir, la diferencia entre los promedios y lo pronosticado. Es decir, se esperan lluvias por arriba de lo normal respecto al mes, en este caso, al mes de julio en particular. Avanzo un poquitito más, nos vamos al mes de agosto. Y el mes de agosto, fíjense que rompe un poquitito esta regla al principio y después, ya con el Niño decretado, mantiene condiciones húmedas. Con lo cual, al principio no veía mucha humedad para el mes de agosto y después empezó a incrementarla. Y cuando hagamos el resumen vamos a ver que esto se fue afianzando a medida que fuimos viendo los últimos modelos. Acá estamos tomando 3 en particular, como para tomar 3 fechas medianamente cercanas y con variabilidad, pero si después agrupamos todos los modelos, y después lo vamos a ver en términos numéricos, para que les quede más fijo la imagen. Pasamos al tema temperaturas, que también han jugado un papel bastante importante en este último año, con un invierno que por fin fue invierno, porque recordemos que veníamos de inviernos muy cálidos. Bueno, este último invierno, el del 2018, fue un invierno de los de antes. Y ahora, con esta nueva tendencia de tener un evento el Niño, al aportarnos mayor humedad, lo que hace es amortiguar un poco los ascensos y descensos de temperatura. Con lo cual, si tenemos un evento el Niño vigente y tenemos el mayor aporte de humedad, va a ser más difícil tener estos sobresaltos de temperatura que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Estos ingresos de aire frío y aire cálido mezclados se empiezan a moderar un poco justamente por la presencia de la humedad que hace de un efecto amortiguador. Y por eso es que vamos a ver que en su gran mayoría los meses de otoño van a estar en color blanco, comúnmente. Obviamente que va a haber variaciones, pero en color blanco. Porque están diciendo que no está demasiado alejado de los promedios generales de los últimos 30 años. Me voy al mes de abril. Y en el mes de abril la situación es parecida, quizás un poquito más cálida, pero en general mantiene esos colores blancos, con lo cual está diciendo temperaturas dentro de los niveles medios. Lo rojo es por arriba de lo normal
y lo azul, que solamente tenemos ahí una pequeña porción del litoral, estaría por debajo de lo normal, pero en general lo que vemos son colores blancos, es decir, dentro de los niveles medios. Después vamos a hablar un poquitito de lo que puede llegar a ser la primera helada o la fecha de la primera helada, pero de eso lo vamos a dejar para el final. Nos vamos al mes de mayo y fíjense que también los 3 meses del otoño, marzo, abril y mayo, siempre en color blanco y es bastante consistente. Fíjense que en realidad es mucho más consistente los mapas de temperatura que los de precipitación. En los de precipitación teníamos mucha más variabilidad y en estos de temperatura, en general los 3 son bastante parecidos, con algunas diferencias. Obviamente nunca vamos a encontrar 2 mapas iguales de proyecciones a largo plazo, pero por lo menos son relativamente similares en cuanto a la estructura general. Sigo avanzando un poco más, sé que me tengo que apurar. Pero bueno, nos vamos al mes de junio y el mes de junio sigue presentando, ya comenzado el invierno, sigue manteniendo condiciones dentro de los niveles medios. Ya no tenemos los mapas que teníamos el año pasado, que se veían esos núcleos más azules, es decir, de las temperaturas por debajo, y por eso tuvimos mayor recurrencia de heladas, fue un invierno mucho más crudo. Bueno, en este invierno en particular, al tener la mayor humedad, esa variabilidad y esos fuertes descensos van a ser más difíciles. También los fuertes ascensos, por eso es que los colores están más bien tirando a blancos. Acota la amplitud térmica, digamos por decirlo de alguna manera, o la variabilidad térmica la va aplastando un poco esta situación. Y por último, anteúltimo, nos vamos al mes de julio. El mes de julio empieza a presentar un poco más cálido. No se nota demasiado acá, se nota más en esta imagen. Fíjense cómo los colores rojos del último mapa empiezan a ser un poquito más importantes, ya empieza a levantar un poco más la temperatura, y esto es típico cuando tenemos un evento El Niño que empiece, justamente por no permitir que baje tanto por la humedad, el nivel empieza a ser un poquito más elevado, y siempre se ve en colores más rojizos cuando tenemos un evento El Niño en invierno y colores más azulados en verano, porque no permite la amplitud térmica. Y si voy al mes de agosto, eso se potencia aún más. Fíjense que ya los 3 mapas, salvo el del medio, pero los 3 mapas en general muestran esa tendencia, ya un color rojo mucho más intenso, lo cual estamos hablando de temperaturas por arriba de los niveles medios. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener heladas? No, no quiere decir que no vayamos a tener heladas, vamos a tener heladas. Lo que está indicando este mapa es que la recurrencia de los fenómenos va a ser menor, que vamos a tener menor cantidad de eventos de helada, o que los periodos de heladas no van a ser tan prolongados, es decir, van a ser fenómenos que se van a dar un poco más aislados, no tan generalizados. Quizás las entradas de aire frío queden acotadas un poco más al sur de la provincia de Buenos Aires y no esos profundos ingresos de aire frío con heladas que llegan hasta el sur de Brasil. Va a ser más difícil que eso suceda. No está exento, pero la probabilidad es menor, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones es el que tenemos que sacar como conclusión de este tipo de mapas. No de que vamos a tener, que no vamos a tener ningún tipo de helada. Sí, las vamos a tener, se van a estar dando, pero con menor recurrencia. ¿Sí? Este mismo mapa, si lo mirábamos el año pasado, veíamos en tonos azules, con lo cual había una mayor recurrencia o eventos más importantes. Por eso, en este tipo de situaciones, lo que se tiende a pensar es que los eventos que se pueden llegar a dar van a ser primero más suaves y después menos recurrentes. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bien. Bueno, y ya mirando los mapas generales, quería mostrarles algo que me parecía que podía llegar a fijar un poquito más los conceptos en vez de tratar de recordar todos estos mapas. Y que era este grafiquito, y que en este gráfico lo que trato de hacer notar es con un nivel de probabilidades cada uno de los meses de que las lluvias sean inferior a lo normal, dentro de lo normal o superior a lo normal. ¿Sí? El amarillo inferior, el verde dentro y el azul por arriba de los niveles medios. Y fíjense que marzo, ¿se acuerdan que había uno que decía por arriba, otro por debajo y otro dentro de los niveles medios? Y fíjense que eso también en términos numéricos, si lo contamos y sacamos niveles de promedio y porcentajes de probabilidad, son bastante parecidos. Si bien prevalece tener lluvias por arriba de los niveles medios, en general los 3 tienen un porcentaje bastante similar de ocurrencia. La conclusión más directa obviamente sería ir a la media, ¿no? Es decir, va a llover dentro de los niveles promedios, sería hacerlo fácil. El tema es que esto va a estar muy condicionado por el tema de lo que puede llegar a pasar mañana, por ejemplo, con eventos puntuales de tormentas que pueden llegar a ser significativas y dejar un gran caudal. Con 1 o 2 eventos ya superamos la media
si contamos la cantidad de días que llovió van a ser pocos, pero si contamos el acumulado que juntamos va a ser mucho. Con lo cual, ahí es donde nos genera la mayor incertidumbre para el mes de marzo. Fíjense que después los siguientes meses es como mucho más contundente lo que puede llegar a ocurrir con el tema de las precipitaciones, ¿sí? El mes de abril hay una clara tendencia a que las lluvias estén por debajo de los niveles medios, no demasiado alejado de los niveles medios, y ahí nos tenemos que remitir a los mapas que vimos. ¿Se acuerdan que esto está hablando de probabilidad de que sea un evento, el otro, o por arriba, por debajo, medio o por arriba? No dice de qué magnitud. ¿Sí? Para eso mostramos los mapas anteriores. Y si se acuerdan de los mapas anteriores, lo que decíamos es que en el mes de abril en particular, si bien la tendencia es que llueva por debajo de lo normal, es que no se aleje demasiado de los niveles medios. No era un marrón oscuro para la zona centro. El mes de mayo presenta una situación bastante parecida, ¿sí? Y recién a partir de junio empieza a crecer la barrita color azul, es decir, lo que decíamos antes, se espera que a partir del invierno, mediados del invierno, empecemos a notar un aumento en el caudal de lluvias, siempre relativo a los promedios, ¿sí? No el caudal de enero en julio, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta, el caudal de julio para julio, ¿sí? Se espera que llueva dentro de los promedios o por arriba de los promedios, pero con respecto al mes de julio. Y ya en el mes de agosto, y la tendencia acá no lo muestro, porque ya a partir de septiembre la incertidumbre empieza a ser mayor por la distancia de pronóstico, pero en realidad la tendencia es que empieza a aumentar ese caudal de precipitaciones también a lo largo de la primavera. Así que esa tendencia de la barrita azul creciendo también se siga notando a lo largo de los meses de primavera, por lo menos en una primera tendencia. Obviamente que esto va a ir sufriendo actualizaciones a medida que vaya avanzando el tiempo y también viendo cómo varía la situación de cada uno de los días. Y con respecto, esto sería con respecto al tema de las lluvias. Y con respecto al tema de las heladas, lo que intentaba hacer acá es mostrar cuándo puede llegar a haber una posibilidad concreta de tener un evento de helada. En términos de probabilidades, los colores verdes serían momentos en donde los ingresos de aire frío no serían tan significativos como para tener eventos de heladas. Los colores azules es con una baja probabilidad. Comúnmente cuando son así aislados, nosotros los descartamos porque serían que tienen una probabilidad del 5% de ocurrencia y además es un evento muy, muy disperso, con lo cual es baja la chance. Ya cuando empieza a mostrar una situación así, es una primera luz de advertencia. ¿Por qué? Porque si bien es una situación suave, ya hay varios días en donde se ve como un impulso de aire frío, ¿sí? Que eso es más probable que suceda, que distinto a tener una situación de un frío y después vuelve a subir la temperatura. Entonces, cuando vemos algo así, que esto sería hacia fines del mes de marzo, fíjense, estamos hablando entre el 25 y 30 de marzo, no tomen la fecha puntual, porque la idea no es mostrar una fecha puntual del día que va a ser, porque si alguien les dice eso, no crean, porque no se puede realizar, pero sí por lo menos tener una tendencia de cuándo empieza a aumentar esa probabilidad. Y después, en colores azules, ya la probabilidad empieza a ser, en azules oscuros, ya empieza a ser un poquito más marcada. Y ahí es el segundo nivel, digamos, de alerta. Este sería el primero, a fines del mes de marzo, y el segundo momento de alerta sería a comienzos, en realidad ya prácticamente en los primeros, entre 5 y 10 días del mes de abril. ¿Sí? Ese sería el segundo momento. Ya a partir de mediados de abril, ya la probabilidad es realmente alta. Estamos hablando de más del 20 o 30% de probabilidad. ¿Sí? Y ese es un nivel bastante elevado para proyecciones a largo plazo. Ya sé que con 20-30% de hoy para mañana es muy bajo. ¿Sí? Si yo les digo que mañana hay una posibilidad del 20% de lluvias, no es demasiado elevado. Pero ya cuando hacemos una proyección a largo plazo, hablar de un 20, 30 y hablar de un 40% de probabilidad de heladas es realmente significativo, ¿sí? Por eso nuestra tercera luz de alerta, y acá ya algo más concreto, sería mediados del mes de abril. ¿Sí? La idea es tratar de ver cuándo puede llegar a ser el momento más crítico. Insisto, como primera parte, podríamos hablar de fines de marzo, como un primer pulso de aire ya frío más generalizado, y después las alertas más significativas serían entre mediados de abril y fines del mes de abril. Así que con esto queríamos más o menos concluir lo que estuvimos viendo con los diferentes mapas. Como para que queden algunos puntos así para destacar, tenemos estos puntos. El primero, el principal, el que mencionamos al comienzo, la tendencia de este evento El Niño ya presente a partir de mediados de febrero.
que nos genera, bueno, ahí lo escribimos, que nos genera una cierta incertidumbre porque nunca sucedió que se dé un evento El Niño tan tardío. El segundo punto es que prevalecen las lluvias, si miramos el promedio general de los 6-7 meses que estuvimos viendo para adelante, en general están dentro de los promedios, algunos meses por debajo y otros por arriba, hacen que el semestre en general mantenga lluvias dentro de los niveles medios. Aumenta la probabilidad de lluvias por arriba de los niveles medios a partir del invierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la parte del otoño todavía era como que quedaba en momento de transición y a partir del invierno empezaba a aumentar? Lo que vimos recién, el tema de las heladas cercanas a la fecha promedio, de que se dé la fecha del primer evento de heladas, y con una menor recurrencia por esto que habíamos visto antes. ¿Sí? Por un lado está el tema de la fecha media de la primera y después la recurrencia de lo que puede llegar a ser en el invierno, que era menor. Por eso que vimos antes, ¿se acuerdan que vimos que los meses de julio, agosto, se empezaba a notar ese color más rojo de temperaturas por arriba de lo normal? Bueno, eso nos da la tendencia de una menor recurrencia. A nivel general, si miramos todos los meses, las temperaturas son moderadas, no se espera un invierno crudo, no se espera una primavera, un otoño caluroso, no se espera gran variabilidad, como hemos tenido hasta ahora. Y el punto 6, que lamentablemente no lo podemos sacar, siempre en estas últimas charlas hago el mismo texto en esta última parte de la charla, que no podemos dejar de mencionar los eventos puntuales de tormentas severas. Estos fenómenos que se dan de manera acotada, en sectores pequeños, en áreas chicas, pero que dejan un gran caudal y con 1 o 2 eventos nos superan ya rápidamente los niveles promedio. Y eso hay que tener bastante cuidado porque encima vienen acompañados de las ráfagas, del granizo y de todos los factores indeseables que cuando estamos esperando la lluvia los acompañan este tipo de situaciones. Así que esto lamentablemente no lo podemos quitar. Se mantiene fundamentalmente en el periodo de marzo y abril, que sigue siendo un periodo en donde podemos llegar a tener tormentas fuertes, y después empezaría a mermar ya a partir de mayo. Esto es más estadístico que dinámico, lo que les estoy mencionando. Comúnmente las lluvias del invierno son un poco más suaves, salvo algún evento muy particular, pero bueno, ya empieza a ser menor la probabilidad de ocurrencias. Así que atentos a esta situación en particular por los eventos fuertes y puntuales que se vienen a dar. Hoy es un ejemplo de esos en donde se están dando tormentas cercanas y acá hemos quedado totalmente exentos de esas lluvias. Así que con esto, bueno, quería terminar y agradecerles por la presencia, por estar escuchándome y bueno, y como les dije antes, por hacerme partícipe de este evento. Muchas gracias.